qué gusto llegar hasta ustedes. Es sábado 11 de septiembre del 2021 y les damos la bienvenida a esta primera edición de su micro noticiero de Digital News. Yo soy Lidia Rivera y así iniciamos con las principales informaciones. Olá, saludos a todos e todas que acompanham a Digital News e saludo especial para Lidia Rivera. Una vez más, gracias por la invitación. En el último 7 de septiembre, Brasil ha vivido manifestaciones de calle comandadas por el actual presidente Jair Bolsonaro. Las reivindicaciones iban desde el apoyo incondicional por parte de sus electores hasta violentos ataques en contra del Supremo Tribunal Federal, acá más comúnmente llamado por STF. Las manifestaciones son como un último suspiro del gobierno del presidente Bolsonaro, que se encuentra en ese momento completamente aislado. Su capital político se ha quemado más y más al decorrer de su mandato. La crisis del coronavirus nos ha dejado con casi 600.000 muertos y muchos apuntan al presidente como principal responsable, visto que no ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha difundido falsa información y ha demorado mucho en la compra de las vacunas. También su mala gestión en el tema económico le está costando mucho. Actualmente tenemos la tercera inflación más grande de Latinoamérica, detrás apenas de Argentina y Haití. Eso significa menos poder de compra y aumento de la miseria entre los más pobres. Aquí les habla Ibu Júnior desde Minas Gerais, Brasil, para Digital News. Hasta breve. Y precisamente se cumplen 20 años de los atentados que dejaron miles de muertes en Estados Unidos. Nuestro corresponsal Carlos Felipe González nos tiene el reporte. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Recordamos los 20 años de los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, fecha conocida también como el 9/11, ya que están marcados por el abrupto retiro de los Estados Unidos y los aliados de Afganistán en los últimos días. Lecciones aprendidas, nuevos retos en la lucha antiterrorista y preguntas que aún no tienen respuesta sobre la aplicación de la justicia subyacen en la mente de los estadounidenses durante las horas previas al inicio de las ceremonias en honor a las víctimas del ataque que, sin duda alguna, cambió el devenir de la humanidad. Recordemos que los ataques involucraron a 19 hombres afiliados al grupo yihadista Al-Qaeda, quienes secuestraron 4 aviones, 2 de ellos chocaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y otro impactó contra el Pentágono en las afueras de la ciudad de Washington, mientras que el cuarto avión se estrelló en un campo en el estado de Pensilvania. Lamentablemente los ataques terminaron con la vida de casi 3.000 personas. Informó desde los Estados Unidos Carlos Felipe González. Y cambiamos de tema. Estadounidenses más ricos evaden impuestos equivalentes a sumas exageradamente millonarias. Veamos. Saludo desde la ciudad de Atlanta, en la costa este de los Estados Unidos. Información que tiene que ver con el pago de los impuestos aquí en este país, porque se conoció la noticia de que los estadounidenses más ricos en los Estados Unidos evaden cientos de miles de millones de dólares en impuestos que le deben al gobierno, según informó esta semana el Tesoro de este país a través de un informe. El reporte señala que el 1% de los contribuyentes de mayores ingresos no pagaron alrededor de 163.000 millones de dólares en impuestos, lo que representa aproximadamente un 28% del total de los 600.000 millones en impuestos no pagados, mientras que el 5% superior no pagó un total de 307.000 millones, que es un 53% de la suma total. El Tesoro calificó a los 600.000 millones de dólares en pagos insuficientes como un total sorprendente, equivalente aproximadamente al 3% del PIB anual de los Estados Unidos, de casi 23 billones de dólares. La suma es igual a todos los impuestos pagados por el 90% de aquellos contribuyentes con menores ingresos del país, es decir, el corriente de la población. Los contribuyentes más ricos representan la mayor parte de la evasión fiscal, según el informe, y porque tienen los recursos financieros para contratar contadores y asesores fiscales, según informó el gobierno, que los ayudan a protegerlos de asumir su verdadera obligación fiscal.
Informó desde los Estados Unidos Carlos Felipe González. Y esta es la noticia más relevante de Venezuela. Adrián Varela está listo con su reporte. Clavada frente al mar de Margarita. En el estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, se celebró la Virgen del Valle este 8 de septiembre. Este año la misa se realizó en el campo eucarístico. La diócesis de Margarita informó que no se permitirá la entrada a la feligresía por medidas de bioseguridad para celebrar los 100 años del patronado de la Virgen del Valle. Las comunidades católicas y los pescadores festejaron los 100 años del patronado y los 110 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle. Una iglesia en Santa Ana y un castillo en Santa Rosa, donde probó su heroísmo. Desde Venezuela informó para Digital News Adrián Varela. ¿Y conoce usted cuáles son los síntomas leves y más fuertes del COVID-19? Esta es la información importante que nos ha preparado Carlos Felipe González. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. También son algunos de los síntomas. Los síntomas más graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Y si presentas síntomas graves, busca atención inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en cualquiera de estos lugares en cuestión. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan buen estado de salud, en general se confinen en casa. Y a continuación pasamos con la noticia más relevante de la semana. En México se produjo un sismo de 7.1 y dejó la muerte de al menos una persona. Veamos. En la noche del martes 7 de septiembre se registró un terremoto de magnitud 7,1 en el centro y sur de México, con epicentro en Acapulco. Pese a la intensidad del sismo, se cuentan escasos daños materiales. Yo estaba en la planta baja, empezó a moverse todo, a caerse todo. Dentro de mi casa está todo patas arriba y pues todo estaba caído, vi que el muro estaba así, mi coche de fuera estaba destruido y pues como ven, así. Si bien las autoridades informaron del fallecimiento de una persona al caerle encima un poste de tendido eléctrico. A continuación dejamos con ustedes las noticias más importantes acontecidas en Nicaragua. El mecanismo COVAX ha confirmado al gobierno de Nicaragua que recibirá en las próximas semanas una nueva donación de 199.200 dosis de vacuna, esto para prevenir el COVID-19. Además, se detalló que a partir del 20 de septiembre, las personas mayores de 30 años recibirán la primera dosis. Y de esta forma hemos concluido esta primera edición de su micronoticiero Digital News. Será hasta la próxima.